Buenos días, señor Luis, ¿cómo está? Hoy vengo de parte de nuestra empresa para hablarle acerca de Visual Fox Pro, que puede ser un lenguaje de programación muy útil para su pizzería debido a que Visual Fox Pro es un lenguaje de programación orientado a objetos que posee un sistema gestor de bases de datos o DBMS y sistema administrador de bases de datos relacionados. Este fue producido por Microsoft, es una herramienta para desarrollar rápidamente aplicaciones de base de datos de alto rendimiento para escritorio, teléfono o servidores. También aplicaciones web de base de datos y computación en la nube. Este está basado en Fox Pro 2.6 que inicialmente trabajó para Mac y DOS. Ok. Visual Fox Pro provee a los desarrolladores un conjunto de herramientas para crear aplicaciones de bases de datos para escritorio, entornos clientes para servidores, tabletas, PC y para la web, hasta en la computación en la nube como ya dije. Visual Fox Pro proviene de Fox Pro, que a su vez se deriva de Fox Base, creado por Fox Software, inicialmente un clon de DBase o de Database, que acabó superándolo, convirtiéndose en la estrella de los lenguajes XBase. Microsoft hizo de Fox número 2 hizo de Fox número 2 en bases de datos del mercado. Su gran velocidad de lectura y es bien reconocida, ya que este era su fondo de comercio o goodwill. Ahora los dejo con el resto de mis compañeros que proceden a defender. Muy buenas, yo vengo a mostrarles cómo es la interfaz, cómo se ve, cómo hoy nosotros podemos interactuar con ella, qué exactamente es lo que vamos a interactuar con nosotros. Y vamos a interactuar con Microsoft Visual Code Pro, nuestro esto de base de datos, el cual les va a servir bastante para controlar la pizzería, tanto como a nivel general, como también por cada una de las sucursales. Primero pasemos a la pantalla de inicio, vamos a darnos cuenta que el programa que está es la versión 9.0, la versión más estable, la versión última que haya salido. Ahí al entrar lo que nos damos cuenta, ajá, esta la podemos omitir, pero nos vamos a dar cuenta que vamos a tener esta ventana llamada comandos. Esta ventana llamada comandos es bastante importante, que es gracias a que con esta podemos llegar e interactuar completamente a través de código con este gestor de base de datos. Aquí lo que tengo es un proyecto abierto. Vamos a ignorar esta parte por ahora. Aquí arriba tenemos las varias opciones y lo que nos ofrece directamente nuestro gestor de base de datos, que sería crear o abrir un proyecto que ya tenemos creado, la edición de uno, como podemos ver en nuestros proyectos, unas, unas varias herramientas que nos va a servir para más tarde. Esta parte llamada programa, al cual podemos llegar y compilar o iniciar nuestros proyectos de base de datos que tengamos aquí creados. Y la parte de ventanas, porque al crearlos o al manejarlos como un usuario, vamos a tener varias ventanas abiertas. Entonces es bastante útil estas opciones. Y la parte de ayuda, que es simplemente un manual de uso, un pequeño manual que te da el, el proveedor, que es Microsoft, para usar el gestor de base de datos, igual que una acerca de la versión del mismo. Las opciones más importantes actualmente, vamos a ver la de crear un nuevo proyecto o en este caso una nueva base de datos. Tenemos un pequeño asistente bastante interesante que le va a mostrar cómo es, pero es bastante característico y bastante interesante tenerlo en cuenta si queremos ahorrar un poquito de tiempo. Aquí nos damos cuenta que podemos llegar y seleccionar entre las bases de datos que ya están predefinidas, desde una base de datos nada más de puros contactos hasta una de una lista de vinos, simplemente. Vamos a agarrar esta pequeña que dice estudiantes y clases, que más que todo puede ser para una escuela. Pero para ustedes pueden ser una más sencilla como un control de inventario. Vamos a agarrar esta en control de inventario. Aquí vemos, aquí vemos todas las tablas que nos ofrece por predefinidas aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de categorías, de empleados, transacciones de
inventario, productos, etcétera. Vamos a todo aquí. Y aquí tenemos los contenidos que podemos ver dentro de estas tablas. Y que exactamente quiero que se va a mostrar. Se puede mostrar que no. Varía bastante regular, bastante útil realmente. Y aquí podemos llegar y ver exactamente cómo está relacionada estas pequeñas tablas, cómo relacionarlas una a la otra y interconectarlas. Y de aquí podemos llegar y guardar las bases de datos para más tarde, exactamente muchas cosas. Yo llego y lo voy a hacer una acción de una vez, guardo mi pequeña base de datos y directamente me la abre y me sale esta pequeña ventana llamada diseñador de base de datos. De la base de datos del control de inventario. Aquí están todas mis tablas en una interfaz bastante interesante donde yo en cada una yo puedo llegar y verlas como tal y ver el contenido de cada una. En estos momentos no tiene ningún contenido porque están completamente nuevas. No tiene ningún contenido y nadie la está manejando en estos momentos. Muy bien, ya a partir de aquí ya podemos llegar y empezar a modificar cosas, poder llegar a usar el panel de comandos o usar esta pequeña herramienta llamada diseñador de programas que podemos llegar a crear nuevas tablas, agregar tablas que ya tenemos creadas y varias opciones más. Bien. Muy bien. Aquí también podemos llegar y crear proyectos nuevos, el cual aquí ya tengo uno aquí abierto. Lo primero que sale es esto. Podemos llegar y ver esto de una vez. Podemos ver las bases de datos que tengamos aquí, tablas libres, consultas, documentos que tengamos dentro de esta base de datos, ya sean formularios, formas, etiquetas. Tenemos parte para codificar. Recuerde que este programa está codificado en C++. Podemos codificar a través de X. De aquí también podemos conectar el gestor de base de datos Visual Fox Pro a través de servidores MySQL o MariaDB. Aquí tenemos varias pestañas para ir y agilizar más el trabajo. Podemos llegar, verificar, generar varias opciones varias que nos servirán. Y esto actualmente es todo lo que les voy a mostrar, todo lo que nos ofrece este pequeño tour por el programa. ¿Cómo funciona? Ya lo vamos a ver en estos momentos. Buenas, mi nombre es Jacobo Vicent y yo voy a explicar cómo funciona el Microsoft Visual Fox Pro. Primero tenemos que comenzar con cómo crear un archivo. Para crear un archivo le damos aquí en File y le damos a New. O podemos también hacer Control N para crear un archivo. Después nos pedirá qué tipo de archivo queremos que sea. Si queremos que sea un proyecto, una base de datos, una tabla, un formulario, un programa, etc. Le damos después aquí en New File para comenzar a crear el programa. Después le colocamos un nombre al programa. En este caso podemos colocarle Proyecto 1. Nos daría aquí todo lo que iría dentro del proyecto que estamos haciendo. Aquí podemos ver la base de datos, las tablas, que sería también esta opción completa. Aquí está todo lo que está en las demás pestañas. Aquí estaría todo lo que es la base de datos, las tablas libres y las queries. En esta en la opción de documentos se guardarían los formularios. Los formularios son como lo que es la pantalla del proyecto. Aquí es donde nosotros podemos estructurar el proyecto que queremos hacer. Aquí tenemos la opción de lo que queremos colocar. Colocar una label lo que hace es de que eso es un texto fijo. Es decir, que no se puede modificar no lo puede modificar nadie más que aquel que crea la base de datos y quien lo está haciendo mantenimiento. Si queremos cambiarle lo que dice aquí, la label, que dice label 1, le tenemos que dar aquí a Captions y aquí colocamos el texto que queremos que diga. Como por ejemplo, queremos que diga hola, ¿qué tal? Lo colocamos y aquí cambiaría instantáneamente. Después, si queremos que cambie el color del fondo, tenemos que darle aquí a Back Color
tenemos que escoger el color que queramos y le damos a aceptar y cambiaría el color. Si queremos que esto sea más, si queremos que la label se vea como más pequeña o más grande, podemos modificarla directamente de la label por las esquinas, o podemos cambiarle aquí la altura y aquí el estrecho. Sería la opción de label. Esto sería un text box. Esto es un valor en el que tú vas a colocar algo y el usuario puede modificarlo dentro de ese mismo. Esto se utiliza para crear usuarios y poder colocar tú los datos de ello. Aquí queremos que este sea como para colocar usuarios. Y entonces cuando alguien haga clic en esto podrá escribir también usuarios. La opción de comando, que sería un botón, eso utilizaría se utilizaría para hacer una acción. Es decir, si tú colocas un botón, le tienes que decir qué es lo que quieres que haga. Es decir, si cierta condición se cumple, como por ejemplo que en usuarios diga el nombre de, yo qué sé, Jacobo, pues bueno, cuando diga eso, le das al botón y te permitirá acceder a cierta cosa que le hayas permitido acceso. Si no dice eso, te puede aparecer puedes colocarte que coloque una pantallita que te diga: lo siento, nombre de usuario incorrecto. La siguiente opción podría ser esto, que sería para crear un cuestionario en el que podemos colocar la cantidad de opciones que queremos que sean. Es decir, si queremos que sean como unas 8 opciones, aquí las tendría. Eso sería la parte de formularios. Ahora voy a explicar cómo funciona las bases de datos y las tablas. Las bases de datos sirven principalmente para guardar todo lo que queremos dentro del programa. Le vamos a crear una base de datos, le ponemos que se llame database y nos daría esto de aquí. Aquí nosotros podemos colocar que queremos que haya una nueva tabla dentro de esta base de datos. Le damos a New Table, le colocamos también un nombre a la tabla, es decir, en este caso le voy a llamar tabla 1, y nos daría esto de aquí. Aquí en la parte donde dice name, significa que coloquemos el nombre del valor que queremos colocar dentro de la tabla. En este caso podemos colocar que si manzana, y aquí nos pediría el tipo de carácter que queremos que tenga, el tipo de variable que queremos que tenga esto. Es decir, si queremos que sea un carácter, una fecha y hora, un valor numérico o un valor binario. En este caso lo vamos a dejar como carácter normal. Y después aquí podemos seguir añadiéndole más valores a esto. En este caso, como estamos tratando de hacer una base de datos para una pizzería, podemos colocarle los nombres de la pizza, como por ejemplo la vegetariana. Esta sería una prosciutto. Y esta sería la margariteña. Aquí tenemos en index, siempre le tenemos que dar a ascendente para que los valores siempre vayan subiendo. Aquí podemos seguir modificando más cosas dentro de la tabla, pero eso no se va a explicar ahora mismo. Esto no es 100% necesario a la hora de la creación de la base de datos. Después aquí nos daría la tabla 1, y si queremos colocarla dentro del formulario podemos, y nos daría esto así.
como lo colocamos, como la tabla está hecha, es en base a valores de caracteres, va a aparecer así. En caso, si creamos una segunda tabla y hacemos de que los valores, como por ejemplo número, sea en valor numérico, que colocamos número 12, colocamos que sea número, le damos a OK, y esta tabla, si la arrastramos para nuestro formulario, nos quedaría es como una tabla que se utilizaría para nosotros dentro de esta base de datos colocar los valores que queremos. Por ejemplo, en números queremos que haya, podemos colocar de que el número sea la sucursal, es decir, la sucursal número 1 puede que tenga la vegetariana, la prosciutto y la margariteña a tal valor de, a tal valor. O beneficio que nos trae Visual Force Pro. Si estoy buscando una pieza de software de base de datos, Force Pro es la indicada, ya que nos proporciona una serie de ventajas y capacidades que otros programas no nos ofrecen, y es considerada por sus características y su personalización avanzada para los usuarios. Una de las ventajas que nos trae Visual Force Pro es que es rápido. Gracias a ello, cualquier persona puede realizar una aplicación a su gusto, a su necesidad. Nos trae una serie de asistentes que con eso nos van guiando paso a paso en nuestra realización de dicho proyecto. Se puede comenzar con tablas y formularios. Desde allí podemos realizar distintos proyectos o aplicaciones. Ventajas o beneficios, incluso uno de los más importantes, es que es más potente que otras versiones anteriores o que sus competidores. Es más poderosa que otras aplicaciones de gestor de base de datos. Gracias a su característica o su funcionamiento de programación orientada a objetos, ya que se aplica el polimorfismo, la herencia y el encapsulamiento. Todo esto nos lo ofrece Force Pro Studio. Al crear una aplicación de Force Pro Studio, esto nos brinda una serie de herramientas para realizar dichas aplicaciones. Uno le puede agregar, o la persona le puede agregar, botones, etiquetas, imágenes, para una mayor experiencia al usuario. Una de las ventajas que nos trae Visual Force Pro es la integración que tiene con otras aplicaciones, con otros programas. Debido a esto, ya realizado su aplicación o su programa, la puede implementar en su negocio y la puede integrar a otros programas, como por ejemplo tenemos Word y Excel. Esto a los empresarios les sirve mucho, ya que pueden llevar un control eficiente, rápido y eficaz de su empresa. En el ámbito de contabilidad les sirve mucho para llevar su control, para los inventarios.